La Revolución Francesa fue un acontecimiento crucial que inauguró una nueva época de la historia y marcó todo el siglo XIX. Acabó con el antiguo régimen y creó un sistema liberal controlado por la burguesía. Por su parte, la Revolución Rusa juega un papel parecido respecto al siglo XX, con la diferencia que la conquista del Estado fue realizada por un partido obrero que intentó crear una sociedad socialista. En Francia, como recordarás, la burguesía creó un Estado liberal y en Rusia, como verás a continuación, los obreros un Estado socialista. Al comenzar el siglo XX, Rusia era un imperio de enorme extensión que abarcaba gran parte de Europa y Asia. Una sexta parte del mundo contaba con unos 175 millones de habitantes e integraba a pueblos de muy diversas nacionalidades, lenguas, culturas y religiones. A pesar de esto, a comienzos del siglo XX, Rusia era un país atrasado en todo. La forma de gobierno en Rusia era una monarquía absolutista de derecho divino, la última que quedaba en Europa. Sus emperadores usaban el título de zar. La sociedad rusa estaba dominada por una nobleza que poseía casi toda la riqueza del país, ocupaba todos los puestos importantes de gobierno. La burguesía rusa era escasa, tenía poco poder económico y ningún peso político. En Rusia no se había desarrollado, como en otros países, una clase burguesa industrial y comercial que hubiera podido introducir cambios en el sistema social, económico y político. La mayor parte de la población era un campesinado pobre, analfabeto y resignado. La revolución industrial estaba llegando a Rusia tarde y mal. Tarde porque los países pioneros que llevaban ya mucha ventaja y mal porque las inversiones para poner en marcha la industria y el ferrocarril eran empresas extranjeras. La explotación de los primeros trabajadores industriales era descomunal y su situación de una miseria casi absoluta. Desde mediados del siglo XIX se habían desarrollado en Rusia movimientos de oposición al sistema absolutista de gobierno y al mantenimiento de los privilegios de la nobleza. El Partido Democrático Constitucional, partido moderado que aspiraba a que el zar tomara medidas similares a las de las restantes monarquías europeas. Partido Social Revolucionario, liderado por Kerensky. Mencheviques, partido revolucionario moderado escindido del Partido Socialdemócrata, que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. Bolcheviques, partido revolucionario radical que aspiraba a derribar al régimen zarista y construir un nuevo sistema político. También un partido escindido del Partido Socialdemócrata. Más tarde fundaron estos el Partido Comunista de Rusia, liderado por Lenin. En general, el gobierno zarista utilizó la represión y la mano dura contra todos estos grupos. No obstante, los partidos se organizaban en la clandestinidad. En 1905 la situación de las clases bajas de Rusia era desesperada. La crisis económica y la carestía de la vida se habían extendido tras la estrepitosa derrota de Rusia en la guerra contra Japón por las disputas territoriales. El inicio de los acontecimientos de 1905 fue la convocatoria de una huelga general en la que pedían al zar que adoptara medidas contra el hambre, la miseria y la explotación de los obreros. La respuesta del gobierno fue sanguinaria. Ordenó abrir fuego contra los manifestantes en San Petersburgo y se produjeron cientos de muertos y miles de heridos. La jornada fue conocida como el Domingo Sangriento. Ante esta situación, la postura de los huelguistas se endureció. Las huelgas, los motines y las revueltas se extendieron por todo el país. Se paralizaron las fábricas, los transportes, los telégrafos. Para dirigir la huelga y tomar el control de la situación, los huelguistas crearon una asamblea de representantes de obreros, uno por cada 500, elegidos en sus centros de trabajo. Esta asamblea, el Soviet o Consejo, se creó en San Petersburgo y posteriormente en otras ciudades. El ejército acabó con la sublevación. Los soviets creados en San Petersburgo y Moscú fueron derrotados y sus líderes muertos, encarcelados o huidos. El primer intento de conquista del poder por la clase obrera rusa había fracasado. La respuesta del zar, a través del denominado Manifiesto de Octubre, consistió en la creación de una asamblea representativa, la Duma,
y algunas mejoras en las condiciones de vida y laborales de obreros y campesinos. El zar tenía el derecho a veto de los acuerdos de la Duma. La Primera Guerra Mundial fue desastrosa para Rusia. Las tropas alemanas penetraron con facilidad en territorio ruso, sin apenas resistencia. Al frente no llegaban abastecimientos, faltaba comida y municiones y muchos soldados desertaban y huían. En la retaguardia era aún peor. La guerra acentuó la crisis económica y los precios de los productos de primera necesidad se dispararon. El descontento y las protestas de las masas hambrientas crecía por momentos en el país. En ese estado de cosas se produjo una gran manifestación en San Petersburgo bajo el lema «Pan y paz». Al mismo tiempo, estalla una huelga general que se extiende por el país y las tropas se amotinan y se niegan a disparar contra los huelguistas. Ante este estado de cosas, los sucesos se precipitan. Primero, el zar Nicolás II, que no cuenta ya con el respaldo del ejército, dimite. Segundo, se organiza un gobierno provisional republicano compuesto por liberales y socialdemócratas que pretendían convertir a Rusia en un Estado moderno, democrático y liberal al estilo de los países occidentales. La jefatura del gobierno provisional recayó en Kerensky. La continuidad en la guerra contra Alemania, la falta de reformas que hicieran mejorar la situación de penuria y hambre de la población, la presión de los soviets que comenzaron a crear su propio gobierno popular apoyado por obreros y soldados, la negativa del ejército a combatir y las conspiraciones de una nobleza aún poderosa que aspiraba a restaurar el zarismo hicieron fracasar el régimen liberal en Rusia. Y tercero, llega a Rusia desde el exilio el jefe del partido bolchevique, Lenin, que en abril de 1917 señala los objetivos a seguir por los soviets, controlados por su partido. 1. Conquistar el poder para el proletariado. 2. Poner fin a la guerra. 3. Crear una república de soviet, todo el poder para ellos. 4. Nacionalizar la tierra, la banca y la industria y ponerlas en manos del Estado obrero. Con esto se hundió el sueño de Kerensky y los moderados de instaurar en Rusia un régimen liberal y democrático. En febrero, Rusia pasaba del antiguo régimen, el zarismo, a un régimen liberal democrático apoyado por la burguesía y los mencheviques, y en octubre de 1917, cuando tan solo habían transcurrido 8 meses, se va a pasar de un régimen liberal a un régimen socialista. El Partido Comunista de Rusia, creado por el grupo bolchevique, se hizo dueño del poder. Veamos el proceso. Siguiendo las instrucciones de Lenin, líder del Partido Comunista de Rusia, que controlaba los soviets de las principales ciudades, preparó un golpe de Estado contra el gobierno provisional establecido en febrero. Primero, el Partido Comunista preparó el ambiente, organizó manifestaciones populares en la capital contra el gobierno exigiendo el fin de la guerra. Posteriormente, la noche del 24 de octubre, las tropas leales a los soviets, compuestas por soldados y obreros del Partido Comunista, se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital, central telefónica, estaciones de tren, edificios oficiales, asaltaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno, y detuvieron a los ministros. El presidente Kerensky logró huir. Tras la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques crearon un Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin, que se proclama ante toda Rusia como nuevo gobierno provisional del país. Finalmente, los comunistas tomaron los edificios oficiales en todas las grandes ciudades y se hicieron con el poder, proclamando su obediencia al Consejo de Comisarios del Pueblo. En pocos días, los comunistas se habían hecho con el poder. Se había pasado de una revolución burguesa a una revolución socialista. A continuación, tenían que organizar el primer gobierno proletario del mundo. Entre 1917 y 1924, año de su muerte, Lenin dirigió el gobierno de Rusia. Eran tiempos difíciles, pues aún quedaban muchas fuerzas contrarias al Partido Comunista. Todo el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, que presidía el propio Lenin, y asumieron puestos de importancia los principales jefes bolcheviques Trotsky y Stalin.
el nuevo gobierno aprobó una serie de medidas para ganarse el apoyo de la clase obrera. Firmó un tratado de paz con Alemania en 1918 que suponía la pérdida por parte de Rusia de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Ucrania. Fue una humillación para Rusia. Las grandes propiedades de tierra de las familias de los zares, la nobleza y la iglesia fueron confiscadas y puestas al servicio de las masas campesinas. La industria y la banca pasaban a manos del Estado. Desaparecía con ello la propiedad privada. Elecciones con sufragio universal para elegir una asamblea constituyente que decidiera la organización definitiva del Estado. Se celebraron las elecciones y, contra todo pronóstico, los comunistas obtuvieron solo un 25% de los votos, por lo que quedaban en minoría en la Asamblea Constituyente. Lenin no aceptó esta derrota, da un golpe de Estado, suprime la Asamblea Constituyente, considerando que era una forma de poder burguesa, y en su lugar estableció el Congreso de los Soviets, o representantes del pueblo, y el Consejo de Comisarios del Pueblo, el gobierno. Mientras en el resto de Europa había una democracia liberal basada en las elecciones, en Rusia existía una democracia popular basada en la voluntad de los obreros y campesinos, expresada en las asambleas locales o soviets que iban eligiendo representantes para formar un soviet supremo o congreso de los soviets de carácter estatal. Los comunistas prohibieron a los partidos políticos vencedores de las elecciones y establecieron que el único partido político legal en Rusia sería el Partido Comunista. La oposición tomó las armas. Entre 1918 y 1921, el gobierno comunista tuvo que afrontar una guerra civil contra los vencedores de las elecciones y adoptar medidas económicas muy duras para mantener la guerra. El potente ejército rojo venció en la guerra civil y Rusia quedó definitivamente convertida en una república socialista. A continuación, los comunistas crearon repúblicas socialistas en todo el territorio y finalmente crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que perduró hasta su disolución en 1991 con el derribo del muro de Berlín. Tras la muerte de Lenin, se hizo con el poder Stalin, quien convirtió la dictadura del proletariado en la dictadura del Partido Comunista y luego en una dictadura personal de él. Fueron años de terror para perpetuarse en el poder, deportaciones, asesinatos y persecución de quienes pensaban contrarios a él. Los hechos más destacados del periodo stalinista fueron la colectivización de la tierra. Nacionalizó las tierras de los kulaks, campesinos ricos, a quienes deportó, y creó granjas cooperativas de propiedad colectivas, los kolhoses, y granjas estatales trabajadas con mano de obra asalariada, los sovjoses. No alcanzaron ni una ni otra la producción deseada. El desarrollo industrial planificó la economía desde el gobierno central, elaborando planes quinquenales. En estos, Stalin potenció en exceso la fabricación de bienes de equipo, maquinaria, armamento, etc., y descuidó la de bienes de consumo, vestido, calzado, enseres domésticos, etc., repercutiendo en el bajo nivel de vida de los soviéticos. Además, dejó amplias zonas de Rusia sin inversión.